Señoras, señores, seguidamente el doctor Marcos Erice. Hola, ahora sí. Comentaba con algunas personas acerca de cómo comunicar algo tan profundo como es la calidad en términos simples. Y lo simple no es fácil de transmitir. El señor ministro, que se tomó la tarea él mismo de evaluar las encuestas de satisfacción del primer congreso pampeano que hubo el año pasado, observó que lo que más solicitaba la gente en la continuidad de la promoción y coherencia de este plan fuera el cómo se lleva adelante esto. Insistió mucho acerca de cómo podemos bajar la teoría, que suena muy bonita, a la realidad de aquí y ahora en La Pampa. Y para que el tiempo nos rinda, dado que es poco la exposición, ese cómo va a ser, desde mi percepción, a través de dar algunas ideas fuertes. Entre el qué y el cómo, la diferencia solo radica en la medición de lo que llamamos parámetros. Siempre que vamos a llevar adelante tenemos que tomar como base lo primero: conocer el qué de las cosas dentro del espacio-tiempo. Nos movemos dentro del espacio-tiempo. Entonces, cuando necesitamos definir algo, lo primero que tenemos que saber es cuál es el punto de partida y a dónde queremos llegar. Entonces, necesitamos tener claro en la mente qué es lo que queremos hacer. Y en el factor tiempo hay dos palabras que definen la diferencia entre el pasado-futuro y el futuro. La mayoría de las veces nos quedamos en el por qué. Y el por qué puede traer confusión, porque nos remite al pasado, al presente, a lo emocional, a lo irreflexivo, a lo irracional o también a lo reflexivo. Mientras que la segunda palabra es el para qué. Entonces, cuando a alguien se le pregunta, dime, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer tal cosa. Bueno, ¿y para qué lo vas a hacer? Y bueno, porque... No te estoy preguntando por qué lo vas a hacer, sino para qué. Entonces, desde ese enfoque, el para qué nos lleva a una reflexión. Necesitamos reflexionar la respuesta.
Y la respuesta puede ser o una justificación a algo que uno no tiene muy claro, o una clara determinación del objetivo para el cual estamos haciendo algo. Entonces, vamos a hablar de dos aspectos en estos minutos. Uno es el aspecto objetivo, es decir, la acción que emana del ser humano hacia el contexto. Y la otra, que es tan importante como la primera, es lo subjetivo. No podemos negar, como decíamos en la primera charla, que todo ser humano actúa en base a sus necesidades. Entonces, vamos a ver en el proceso de cambio los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. ¿Cuál es el primer elemento que surge en la interacción de las personas? Contexto. El contexto vendría a ser el texto, ¿no?, con el cual vamos a trabajar. El contexto es el texto con el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿entre qué y qué? Porque todo lo general no es medible. Cuando hablamos de calidad pensamos en mejorar. ¿Quién no piensa mejorar? ¿Quién no quiere mejorar? Todos queremos mejorar. Y pensamos ganar. ¿Quién no quiere ganar? Y queremos eliminar todo aquello que no nos sirve. Pero en la interacción necesitamos comunicarnos. Entonces, para ello necesitamos saber qué es la base de la comunicación. La mayoría de la gente, cuando habla porque yo voy a hacer tal cosa, porque yo voy a generar la transformación, porque yo soy el que les va a decir cómo es la verdad, porque yo. Entonces aparece como primero el yo. Y a veces, eso es lo que se llama el output, la salida. Y a veces, estamos tan imbuidos en nuestra propia imagen que nos olvidamos de quién es el que va a recibir el efecto de mi acción, que es el término cliente. Para aquellos que vienen por primera vez, el término cliente significa en esto que llamamos calidad a toda aquella persona que recibe el efecto de nuestras acciones. Entonces, desde ese lugar, si yo estoy pensando en yo, me olvido de lo más importante, es quién es el que me va a escuchar. Entonces, sabiendo que hay un emisor, un mensaje a transmitir y un receptor, lo primero no es el emisor. Lo más importante es tener en la mente cuál es la temática que voy a transmitir. Si tengo claro de lo que voy a hablar, y para ello es necesario tener primero, como emisor, la visión de lo que voy a transmitir y tener claridad de lo que quiero que el otro reciba. De esa manera, cuando vamos a hablar, medimos lo que vamos a decir en el comportamiento. Primer elemento, tener claridad respecto de la temática para que la palabra que va a hacer lo que el otro va a decodificar no sea una palabra hueca, sino que tenga sustancia en sí misma. Entonces, primero, en esa comunicación es tener claro el tema que quiero transmitir. Segundo elemento en la comunicación es saber quién es el que va a recibir esa temática. Pongámonos en la comunicación satelital. Pongámonos tranquilamente verlo en la comunicación. ¿De qué sirve que exista un satélite si es que en la casa tengo una radio de 1940? El receptor no recibe, por más buena que sea el elemento transmisor.
tenga un excelente mensaje. Por ende, es necesario saber quién es el que va a recibir el efecto de nuestras acciones. ¿Quién es ese cliente? ¿Qué es ese cliente? ¿Dónde se encuentra ese cliente? Y fundamentalmente, ¿qué es lo valioso para esa persona? Para ello es necesario, por lo tanto, conocer a aquel que va a recibir esa temática. Esa fue la razón por la cual se ha solicitado dentro de este proceso de calidad pampeana las encuestas de satisfacción. Será muy importante para el éxito de este primer seminario regional que ustedes llenen las encuestas de satisfacción, porque de esa manera podrá haber una continuidad en la actividad que se viene desarrollando desde el año pasado, porque ustedes son los que van a evaluar desde lo valioso que ustedes consideran la forma que esto va a ir satisfaciendo vuestras propias necesidades. Entonces el accionar no será un accionar más, tiene una coherencia y una continuidad. Y recién en el tercer elemento, el proceso de la comunicación, está el yo. De esa manera, el otro siente que es tratado como persona y siente que aquello que recibe es algo que le va a ser útil. Entonces la percepción se da desde aquel que recibe. Veamos en un proceso de comunicación algunos elementos. ¿Es posible apagar esto? ¿Se ve al final? Desde atrás se ve. Por favor, contéstenme allá atrás, ¿ven? ¿Sí se ve? Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso? Se dice que una organización, cualquiera sea, primero que todo, tenemos que partir del individuo. Si yo como individuo estoy bien y estoy claro, puedo invitar a otros a estar bien o estar claro. Pero si yo no la tengo clara, ¿cómo el otro va a recibirme? Por eso es importante tener claro el tema, la claridad. La claridad y el conocimiento eliminan el miedo. Y el miedo lleva a la incertidumbre. Y la incertidumbre lleva a actuar reactivamente y no reflexivamente. Entonces, desde ese lugar, tenemos que ver que el emisor que va a transmitir algo, primero tiene que tener claridad de lo que va a transmitir. Pero también debe tomar en cuenta quién va a recibir eso y crear el elemento que va a permitir que un individuo se pueda comunicar con otro en la vida diaria. Eso es concreto y eso se llama código. Para conocer y saber que el otro va a recibir lo que yo quiero decir en la dirección que quiero que el otro reciba, necesito saber cómo el otro va a decodificar aquello que le digo. Ejemplo, cuando hablamos de calidad, ¿qué queremos decir con el término calidad? Entonces esto es importante. Algunos dicen, calidad de producto, y el otro habla de calidad de servicio, y el otro, qué sé yo, esa cosa linda. Bueno, para ello está el proceso de educar respecto del significado de los términos, la semántica. Y esto es un proceso. Hay gente que quiere los resultados ya respecto de lo que tiene como expectativa en su cabeza. Y si bien es cierto que todos podemos ver al mismo tiempo un bosque en un solo instante, si bien vemos el bosque, los árboles que hay en el bosque, no todos tienen la misma edad, ni la misma forma. Y la igualdad en la percepción no significa uniformidad,
en la realidad. Entonces, es importante no solo pensar que quiero las cosas ya, sobre todo si estoy trabajando como individuo y quiero cambiar las cosas ya, sino verlo como un proceso de mejora continua. Como decía el señor ministro, proceso de mejora continua. Muchos de ustedes son padres de familia. ¿Cuántas veces tienen que repetir una misma palabra para que el niño encodifique aquello que ustedes quieren que él decodifique en la misma dirección que ustedes lo dicen? ¿Cuántos años son necesarios para que un comportamiento tome forma? Pero para ello parte desde una actitud y desde una idea. Y la idea toma cuerpo en la medida que uno va tomando primero la actitud de saber que es un proceso. Y los resultados serán en la medida de la expectativa cuanto mejor conozcamos el contexto. Pero también sepamos que si las cosas no se dan como yo quiero, lo que consta es la realidad de lo que sucede. Y en lugar de estar pensando y enojándose con la realidad, es cuestión de actitud, de tomarlo como una variable de la realidad. En Alemania quisieron hace unos años canalizar en forma directa un río. Es decir, cambiaron el curso natural de un río para ganar tiempo y sacar costos en el tránsito de los barcos. Pero lo que los ingenieros, arquitectos y medioambientalistas no tomaron en cuenta es qué pasaba cuando llovía. Pues les diré lo que sucedió. La lluvia era tan fuerte, el río tomó tan fuerte su cauce, o sea, el cauce fue tan directo, que la fuerza, ¿no?, de la inercia del agua hizo que arrasara los últimos tramos antes de llegar a uno de los mares, no recuerdo. ¿Qué pasó? El río tiene por naturaleza su misión de llegar al mar, pero no va en línea recta. La vida es así. Lo mismo la palabra problema. Es una utopía pensar de que no va a haber más problemas. Pero es gracias a la resistencia del aire que el pájaro vuela. Entonces, depende de la actitud otra vez. Aquel que vive quejándose de la realidad y de los problemas, no se da cuenta que es la variable que le lleva a romper la inercia que tiene en la cabeza desde el punto de vista de energía. ¿Qué significa esto? La realidad siempre supera la expectativa. Entonces, si el individuo toma conciencia de que el problema, el origen de la palabra problema, tanto griego como latín, significa, primero, lo obvio, es algo que permanentemente se presenta, aun cuando no lo veamos, y la otra es aquello que tengo enfrente. Lo inesperado siempre sucede. ¿Por qué? Porque la mente es de naturaleza lineal, pero lo inesperado siempre sucede. Entonces la idea es, no pasa por cambiar la realidad externa porque no me gustó, sino aprender a esperar lo inesperado. Esa es actitudinal. Entonces, cuando en el proceso de mejora, y yo veo que la cosa va para allá, pero quiero que vaya para allá, y para ello debo saber y conocer los códigos, y conocer las leyes de la naturaleza, conocer las leyes biológicas, las leyes fisiológicas, las leyes psicológicas y las leyes de los procesos. Y ahí viene la palabra proceso. Es fundamental en calidad total saber que todo es un proceso y que todas las variables se mueven dentro de un proceso. Entonces, para ello es necesario que en la comunicación el significante llamado proceso sea decodificado como significado en la dirección que uno lo quiere decir. Si nosotros nos situamos en el punto de vista de la historia, la palabra proceso nos remite al año 76. Pero si nosotros hablamos en un proceso de calidad total, proceso es la base
que debe conocer cualquier persona que va a llevar adelante un emprendimiento para poder manejarse en las circunstancias. Maquiavelo decía, pobre de aquel que toma sus decisiones en base meramente a las circunstancias. Siempre está saltando y viviendo lo urgente en lugar de sentarse y poner los pies bien sobre la tierra y avanzar. Es necesario planificar las cosas. Y si bien la planificación no es sino una guía para manejarse en el caos, porque el caos siempre tiende a aparecer, es gracias a un plan que se puede tener la mente serena y ordenada, como el movimiento de una ardilla y no como el movimiento de un mono. El mono, la mente es como el mono, se mueve para cualquier lado y se mueve todo el tiempo. Imaginen un mono, visualicen un mono. Entonces el mono se mueve todo el tiempo y así es la mente. La mente toma la imagen del punto al cual se dirige. Entonces en el proceso es necesario que el significado de aquel que transmite algo sea decodificado en la misma dirección por aquel que recibe ese término. De esa manera hay claridad y se está teniendo la misma visión. Para que un mensaje sea entendido, debe ser claro, como decíamos recién. Claridad. ¿Qué significa claridad? Hay dos elementos, luz u oscuridad, conocimiento o ignorancia. Mientras existe la ignorancia hay miedo. Ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo voy a hacer yo este plan? Es muy lindo llevar adelante esto, lo que se me propone, suena lindo. ¿Cómo lo bajo en la realidad? A través del primer proceso, que es información. Necesito saber de qué se trata. Y esa es una de las razones para la cual se está haciendo estas actividades de los seminarios regionales, de informar a la comunidad de qué se trata. Por eso en el plan de hoy está que ustedes pregunten para que tengan claridad, porque lo único que permite un verdadero cambio y no una mera disque, ¿no?, cosa superficial de cambio, es cuando uno entiende aquello que se está diciendo y para qué sirve. Y uno da valor solamente cuando siente que eso lo toca a uno como ser humano. Porque el verdadero cambio comienza cuando uno siente que aquello que recibe le sirve a uno. Se habla mucho de la resistencia al cambio. ¿Pero por qué se habla de la resistencia al cambio? Porque todo cambio, por naturaleza, toca algo que es la historia de lo que uno trae hasta ese momento. Y uno tiene miedo. La palabra miedo es importante. No hay que descalificar el miedo, simplemente tomarlo como una variable más. Y uno tiene resistencia sobre aquello, solo frente a aquello que conoce, que le puede quitar un espacio de aquello conocido. Porque por naturaleza, una vez más, lo conocido lleva a lo conocido. Entonces, en ese proceso de mejora, sabiendo que todo el mundo quiere mejorar, la idea es conocer qué es aquello que se me va a dar o informar para que me sea útil. La segunda, el diálogo debe ser continuo. Ustedes como padres de familia, ustedes como educadores en el colegio, ustedes como intendentes, ustedes como jefes o líderes de pequeñas organizaciones, o como miembros de municipalidades o del gobierno, la forma en que sienten que algo es verdadero, cuando perciben que aquello que se dice se lo dice en forma continua, y hay coherencia entre aquello que se dice y aquello que se hace. La gente no sigue a alguien cuando percibe que esa persona dice una cosa y hace otra. Si se ve que aquel individuo que dice algo lo hace en sí mismo y lo aplica en sí mismo, entonces la palabra de ese individuo tiene peso. Si no, es más de lo mismo y uno no le cree.
De allí la importancia de algo que luego va a hablar José Luis, del liderazgo. Es importante que haya una coherencia en la comunicación, porque comunicar no significa solamente hablar. A veces el silencio comunica mucho más que una palabra. No es necesario decir muchas cosas. Se comunica con lo que no se dice, se comunica con lo que se dice, se comunica con el cuerpo, se comunica con el accionar. Y el otro decodifica cuando ve que algo es verdadero, cuando ve coherencia entre lo que el individuo dice y lo que va haciendo. El cuarto elemento es que sea constructivo. Como nadie quiere por naturaleza destruir porque siente que se destruye, a menos que esté enfermo, lo que busca, como es en ese plan, es que las cosas construyan hacia la mejora de la calidad de vida. Cuando algo induce al individuo a un cambio en su calidad de vida, él siente que eso es verdadero. Pero ¿saben cuando toma fuerza la palabra? Cuando el otro siente que las propias palabras del otro son tomadas por el propio líder, porque se siente escuchado como persona, como individuo. Generalmente, cuando se hacen las cosas rápidas y no se toma en cuenta al otro como ser humano, y se lo trata como un número, ese individuo no se involucra en un proceso de cambio. Participa cuando siente que se lo toma en cuenta como ser humano. El empowerment del cual tanto se habla se puede realizar cuando la persona no siente miedo de generar un cambio porque alguien lo induce a que si ejerce ese cambio lo va a castigar o va a perder su trabajo o va a perder algo respecto de sí mismo. La calidad induce más bien al cambio y a la creatividad para que las personas sientan que vale la pena vivir, que es lo más importante para el ser humano. Decíamos también en el primer congreso, ¿cuál es el valor que permite crear y generar cualquier tipo de cambio? Es el respeto. ¿Y qué significa respetar? Respetar significa escuchar lo que dice el otro, sea viable o no en la ejecutividad, pero escuchar lo que dice el otro, tomarlo al otro en cuenta, adentro o afuera. ¿Y saben cuál es una de las mayores necesidades de nuestra sociedad? El ser escuchado. Muchos hablamos, pero ¿cuántos somos realmente escuchados? ¿Cuántas ideas de la gente que trabaja no para nosotros? Porque es otra de las cosas. El individuo pierde su naturaleza de individuo cuando tiene que tener el paradigma del esclavo, aún en esta sociedad. Yo trabajo para este. Y lo tenemos tan incorporado a veces, tan incorporado, de que yo trabajo para ese señor. Entonces yo estoy sometido a la voluntad de ese señor. Nadie trabaja para nadie. Cada quien trabaja para sí mismo, con el otro, en un rol determinado, en un escenario dado. Pero el individuo por naturaleza es libre y por naturaleza él, si se siente que es libre, puede crear. Pero si tiene miedo, no puede crear. No puede aportar valor agregado en un contexto, porque siente que si dice algo puede ser castigado o manipulado. Entonces la gente dice, minga que me voy a poner a hacer algo si cuando digo algo el otro me castiga, voy a perder mi trabajo. Este es un segundo significado de la palabra minga, porque la palabra minga es un término que lo he escuchado entre los quechuas, que es algo maravilloso para el factor de trabajo de cooperativas. Realmente lo he visto entre los indios jíbaros en Ecuador, como el trabajo societario de la minga, el trabajo
marco societario de la Minga llevaba a un equilibrio y un crecimiento social. Entonces, uno tiene miedo y no ejerce un cambio si siente miedo. Por lo tanto, es necesario tener respeto, respetar al otro como ser humano, como individuo. A partir del respeto, genero en el factor tiempo un valor que todo el mundo querría y que a veces no puede desarrollar por su baja autoestima. Porque está tan condicionado por prejuicio, por paradigma, de que vale en la medida que tiene títulos, en la medida que tiene poder, en la medida que tiene plata, en la medida que tiene cargos, que no se da cuenta que el otro es un yo mismo simplemente con necesidades similares pero con roles diferentes. Yo no soy más que otro por el hecho de estar arriba del escenario o decir palabras bonitas. Yo soy igual que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes es igual que el otro, es un ser humano con necesidades biológicas, fisiológicas, psicológicas, necesidades de sentirse mejor, necesidades de vivir y necesidades de eliminar la angustia que tiene encima. La gente está acostumbrada a estar buscando algo que la lleve a ser feliz. El problema no está por buscar cosas para ser feliz, sino para sacarse de la cabeza aquello que lo perturba. Uno quiere no tener más cosas, sino en el fondo quitarse aquellas cosas que le producen insatisfacción, inseguridad o infelicidad. Es al revés la cosa. Entonces, yo puedo crear en un proceso de cambio, primero, algo que me permita a mí estar bien conmigo. Si yo estoy bien conmigo, puedo estar bien con otro. Ahí viene entonces lo que son los encuadres, los contextos. Yo estoy bien conmigo, invito al primer elemento que está alrededor de mí, que es mi primer grupo, mi familia. Si yo estoy bien conmigo y con mi familia, agarro mi entorno, mi organización. Y si estoy bien con mi organización y mi organización está bien, genero una acción comunitaria. Pero para ello, primero tengo que saber gerenciarme yo. Todo parte desde el individuo. Si yo estoy bien, puedo invitar a otros a estar bien. Entonces los grandes cambios no pasan por hacer grandes cosas con mucho dinero, porque cualquiera dice vengo a hacer grandes construcciones, pero no, la naturaleza no es así. El río no crece como río, sino primero como arroyito. El árbol no crece sino a través de una plantita que hay que regar. La planta de arroz crece a través de un granito. El ser humano crece entre el óvulo y el espermatozoide. Pero fíjense la manifestación externa luego, ese software inteligente que hay en la naturaleza. Entonces, desde ese lugar, el individuo puede generar un proceso de cambio hacia la calidad. Pero no pensemos que la calidad es algo externo al individuo. Veámoslo como ese proceso de mejora que queremos todos tener todos los días. Entonces, el valor confianza se genera en el tiempo en la medida del respeto. Ustedes dirán, ¿cómo aplico esto? Muy simple, es la actitud. ¿Pero qué voy a medir? ¿La actitud? No, mi comportamiento, porque mi cliente va a evaluar, no importa el contexto en el que me mueva, cómo yo me comporto, y va a ver si hay coherencia entre aquello que digo y aquello que hago. Y podrá castigar en su mente un error que hace el otro, pero si tiene el concepto interno de que está en un proceso, no castiga al otro, se calla la boca y enseña. Edward Deming decía que calidad es educar, educar y educar. Nuestro país lamentablemente no tiene la concepción de lo que es la educación continua. Lamentablemente nuestra cultura no sabe que la capacitación es la base del crecimiento de una sociedad. Y educar no es solamente las aulas. No se educa calidad en las escuelas primarias, ni secundarias, ni universitarias. Recién ahora algunos posgrados de calidad, cuando es la base. Y no es algo que esté fuera de la vida. ¿Quién no quiere mejorar? Muchas veces hemos compartido con compañeros donde se nos ha enseñado metodologías de resolución creativa de problemas por dinámica grupal. Tuvimos que aprender a los ponchazos, cuando si uno desde niño aprendiese a reflexionar y a resolver metodológicamente problemas,
¿Cuántos costos ocultos se eliminarían? Estamos siempre en la resolución de las cosas externas, en lugar de anticiparse y prever, y eso es educación. Calidad en la educación. Calidad en la atención médica. ¿Cuántas cosas se podrían eliminar y cuánta prevención de enfermos se podría anticipar si es que existiesen en la educación de los médicos o en las universidades metodologías de gestión? Y no, parecería que estamos solamente en la rutina de lo histórico y nos olvidamos justamente de una visión sistémica. La vida no es sistemática, es sistémica. Hay muchos sistemas que se entrelazan permanentemente para que se produzca un rayo o una nube. ¿Cuántas cosas son elementos son necesarios para que esto suceda? Pero no, solo percibimos el rayo. De la misma manera, cuando hablamos de confianza, es necesario partir del respeto. Y entonces, ¿cuál es el tercer elemento que surge? La credibilidad. ¿Cómo ustedes van a evaluar la credibilidad de este proyecto? Y una de las cosas que más me entusiasma es que es limpio. Es limpio este proceso. Es un desafío, para mí es uno de los mejores desafíos en mi vida profesional. Es hermoso trabajar con gente como ustedes y con la gente que está llevando adelante el liderazgo de este proceso. Porque es en serio, no es una cosa más, es en serio. Hay voluntad en serio. Habrá personalidades que algunas son de alguna manera u otra, no importa, pero la actitud es genuina. Entonces, surge algo, otro valor que nuestra sociedad a veces se olvida, es la solidaridad. Nos hemos olvidado en la rapidez de las cosas el valor solidaridad. ¿Y por qué no surge la solidaridad? Porque hay miedo. Y la persona tiene miedo porque a veces no tiene un encuadre en la realidad respecto de las cosas que se van a hacer a futuro. Es necesario, por lo tanto, que ustedes sepan hacia dónde va esto, qué es lo que se quiere hacer, para qué se está haciendo, y vamos trabajando en el cómo lentamente. Y ese es el punto. La gente se siente segura cuando se siente contextuada, informada, tiene su estructura. Y eso es lo que luego nuestros compañeros van a hablar, el aseguramiento de la calidad. ¿Qué es cosa? ¿Qué significa asegurar la calidad? Es asegurar la continuidad de los procesos en el espacio-tiempo, de que aquello que se dice al principio va a llegar al final, respecto de un momento dado, de la manera como se expectó. Esa es la idea. Y entonces el aspecto solidaridad hace que surja un vínculo entre las personas, un vínculo genuino. Y entonces uno no se está cuidando permanentemente del otro. La mentira se cae por sí sola. Pero en todo proceso surgen 12 pasos. Y rápidamente lo explico. Primero, viene la idea y la iniciativa. Bárbaro. Es como un fuego cuando uno prende un fosforito. Señores, fantástico. Vamos a hacer todo esto, vamos a trabajar con ganas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un plan. Bueno, vamos a ejecutar el plan. Entonces nos ponemos a ejecutar, ponemos las piedras basales, empezamos a hacer actividades, pero como la naturaleza es sistémica, viene mucha gente y aporta ideas. Y empieza a decir, che, ¿por qué no hacemos esto? Che, ¿por qué no hacemos esto? Che, ¿por qué no hacemos aquello? Y empezamos a hacer una gran cantidad de cosas. ¿Y qué empieza a surgir? Los problemas. No, pará, no, entonces surgen los egos. No, es que yo tengo razón, no, vos estás equivocado. No, pero este no sirve, no, el otro. Entonces empezamos con las competitividades internas y surgen los egos, porque yo creo que si yo tengo más poder, lo mío vale más que lo tuyo. Problema. Viene el líder, que la tiene clara respecto a lo que tiene que hacer, y dice, señores, sigamos trabajando, pero ordenadamente. Sigamos poniendo la energía, pero ya es como el fuego que se consolida. No es el fuego del chispazo inicial, es un fuego sostenido. Y luego viene entonces el análisis crítico de las cosas. Empezamos a discernir, a discriminar, a ordenar, y luego viene el aspecto social. Es decir, tenemos que pensar en un equilibrio que ayude a todos.
porque el beneficio más importante es el beneficio de la comunidad por encima del beneficio individual. Cuando me refiero a planes sociales, no a planes de empresa, ojo, tenemos que contextuar siempre. Pero luego vienen los problemas profundos, no podemos negar la historia, no podemos negar la cultura de la sociedad. Entonces tenemos que erradicar las causas raíces de los problemas. ¿Saben cuál es la tendencia natural? Problema, solución, problema, solución, problema, solución. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar en el problema-solución, pensáramos problema? Ajá, muy bien, inmediatamente solucionamos el síntoma, ok, pero una vez que hemos cerrado la canilla o hemos apagado el fuego, necesitamos inmediatamente observar cuáles fueron las causas posibles generadoras de ese problema, de ese síntoma. Y una vez identificadas las causas posibles de ese problema, erradicar las causas raíces. Porque si no, es un loop. Vuelve otra vez a surgir el problema. ¿Estamos en el tiempo? Gracias. Entonces, problema, causa posible, problema de erradicación del problema. En un proceso de calidad, todo ser humano parte de su visión. Hicimos un ejercicio en el primer congreso, era cómo nos visualizamos en el futuro. Todo ser humano tiene su visión sobre la cual construye su realidad. Todo padre tiene una imagen en su cabeza de cómo querría ver a sus hijos en X época de su vida. Todo ser humano tiene la visión de cuál es el coche que querría tener a futuro, cuál es la casa que querría tener, cuál es el título que querría tener, cuál es el puesto que querría tener, cuál es la cantidad de dinero que querría tener. Tiene una visión, una expectativa, un sueño. Pero muchas veces no identifica la realidad de lo que es lo posible y lo probable. Hace poco conocí un consultor, el año pasado, que dijo: yo quiero ser presidente de la República. Estábamos un grupo de consultores que me dijeron, nos pusimos a reír, ¿no? Lo cargábamos. Dice: yo quiero ser presidente de la República. Yo voy a ser presidente, decía, no, yo quiero ser. Bueno, es posible, pero muy poco probable. Entonces, la creatividad prospectiva no hay que eliminarla de lo que es la posibilidad, pero hay que ver la probabilidad respecto de esa posibilidad. Pero no debemos tampoco eliminar las utopías, porque es el sueño que hace que un individuo construye como esperanza su vida. El individuo que se vuelve demasiado racionalista o demasiado en la realidad cotidiana a través de los sentidos pierde el eje de su vida. ¿Saben cuál es otro problema de nuestra sociedad hoy? Es que no nos damos un espacio para nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo de la vida diaria nos damos para reflexionar un ratito? ¿Cuánto tiempo nos damos realmente para estar 10 minutos sin hablar? No es no hacer nada. No es no hacer nada. Es hacer el no hacer. Hagámoslo como ejercicio. ¿Cuántos de ustedes saben que realmente los problemas mentales de la neurosis, entre tantas las cosas, digamos, la aceleración que tiene la mente también tiene que ver con la respiración? Y sin embargo es básico, es tan obvio que lo dejamos pasar de lado. El pensamiento está directamente asociado a la respiración. Una persona que logra regular su respiración puede regular su forma de pensar. Y eso no se sabe, pero los neurobiólogos sí lo saben. Las personas que practican yoga lo saben. Ese elemento tan natural. El organismo es una máquina. Muchos de los problemas renales provienen porque la persona no toma líquido durante el día. Pero si no le ponemos nafta al coche, el coche no funciona.
Pero bien que alimentamos y limpiamos bien el coche, pero no nos cuidamos nosotros. El ambiente, la ecología. Entonces nuestra visión respecto a lo que queremos debe ser trasladada e informada y compartida y acordada con el grupo. Una vez que el grupo la absorbe y la toma como si fuera propia, que es otra de las cosas, la apropiación de ese proyecto, lo puede transmitir a la comunidad. Debido al tiempo y por respeto a los compañeros siguientes, vamos a dejar aquí y supongo que hay espacio de preguntas, ¿puede ser? Sí, por supuesto, doctor Erice. No nos privemos de las preguntas, pongamos en caja el horario, pero por favor, a ver quién tiene alguna consulta para ser dinámicos, por dónde alguna mano, si son tan amables. No alcanzo a ver en la sala. ¿Alguna pregunta concreta para el doctor Erice? Dense 30 segundos porque el corte fue... Entonces, tampoco Sí. es cuestión de preguntar, o sea, dense sus 30 segundos de reflexión. Y de respiración. ¿Por dónde, perdón? Sí, Un micrófono aquí adelante para el contador Reina, por favor. Aquí. No, se acopló porque pasaste delante de allí, no te preocupes. Gracias. Doctor, dos preguntas. Uno, ¿por qué la calidad como filosofía de vida? Y el otro, el costo de la calidad. Porque una de las cosas que más se pregunta a la gente es, ¿cuánto me cuesta a mí la calidad? La calidad no es algo que fue creada hoy. La calidad está asociada al principio mismo llamado vida, porque la base es un orden metodológico de crecimiento que apunta hacia los valores humanos. ¿Qué queremos decir con eso? La calidad tiene como base lo que llamamos la valoración de lo que para cada uno es lo más valioso. Pero si lo ponemos como una moda, lo que es valioso para uno no es valioso para otro. Pero hay algo que sí es valioso para todos. Primero, que todo aquello que se haga, por eso como calidad de vida, tiene que ir en aras del beneficio de todos. O sea, no puede ir contra el sentido común. No puede atentar contra la razón. Y tiene que apuntar a la mejora de calidad de vida del ser humano. Cuando se llama filosofía es porque es un modelo. Es un modelo que incluye lo actitudinal y lo comportamental. Es un modelo, un marco teórico de referencia que si bien tiene tres popes o grandes popes como referencia actual, ¿no? Joseph Juran, Edward Deming, Kaoru Ishikawa y otros que surgieron después como Crosby u otros. Pero son cosas inherentes al ser humano y se basa sobre valores que todo ser humano quiere. Primero, la verdad, trabajar sobre la verdad. Todo ser humano, a ningún ser humano le gusta que se le mienta. Segundo, hacer lo que debe ser hecho en función de los valores troncales de cada cultura del ser humano. Tercero, que siempre lleve a la tranquilidad interior. La calidad apunta a la tranquilidad interior. Cuarto, al desarrollo de algo que une a la sociedad, que es el afecto. Y quinto, a la no violencia, pero por otro lado, tiene cualidades como esta. Primero, desarrolla la prevención, la anticipación, la previsión, anticiparse a lo que pueda suceder. Metodológicamente desarrolla la tendencia al cero defecto, o sea, la dispersión, que apunta a la segunda pregunta. Y el tercer elemento, a la mejora continua. En cuanto a los costos, la palabra costo, desde nuestra percepción y concepción, es toda energía aplicada a algo. Por naturaleza, el ser humano tiende a la muerte y tiene su cúspide y su declinación, pero en ese proceso pone energía. Y la energía, sea la energía personal como la energía en los procesos,
cualquiera sea el frente que se pone, si se la regula, se puede obtener mayor productividad o rentabilidad y rentabilidad. Entonces, es importantísimo, la gente tiene, y muy buena la pregunta en respecto a esto, a veces una dicotomía que la calidad me sale caro. Es un prejuicio, porque no sabemos de qué estamos hablando. Al contrario, en la medida de aprender a hacer las cosas bien desde la primera vez y en forma permanente, hay coherencia, continuidad y control en los procesos. Por lo tanto, se bajan los costos. Pero cuando no se planifica, cuando no se retroalimenta y no se hace una evaluación de desempeño, no se puede medir los costos respecto a lo que se tenía previsto en la mente. Entonces, es importante no pensar que la calidad cuesta caro. Al contrario, si la energía que tenemos que poner para hacer las cosas es la misma, si hacerlas bien desde entrada, que no hacerlas, ¿por qué no hacerlas bien de entrada? Ejemplo muy concreto. En los sistemas de tránsito o en los sistemas de limpieza de la ciudad o en el sistema de traslado o del envío de una factura. La gente dice, bueno, total, fumo un paquete de cigarrillos, agarro un caramelo, total, agarro, ¿qué me cuesta? Lo tiro en el piso. Total, siempre va a venir otro que va a venir a limpiar. Así de simple. Ajá. ¿Y qué pasa si no se limpia? Yo tiraría un papel en el piso de mi casa, voy a un baño público, orino en cualquier lugar, o dejo todo sucio. Total, ¿qué me importa? Siempre habrá alguien que lo limpie. Y si no se limpia, me daba vergüenza ver ayer los baños de Aeroparque. Daba vergüenza ver los baños de Aeroparque. Total, viene el otro. Me pregunto, ¿en mi casa yo soy así? Ah, pero como no es mi casa, lo mismo, ¿no? En la calle, en lugar de pensar en el tránsito, fíjense los costos ocultos que se generan. Paro en la mitad de la calle, pongo las dos luces de posición y en lugar de acercar el coche en un lugar donde no moleste el que viene detrás, lo paro. ¿Qué me importa total el que viene detrás? Es en brome, para no decir otra cosa. Total, ahí está el valor solidaridad. ¿Cuánto me cuesta no ser solidario? Vamos a las cuestiones de la factura, ¿no? Yo no pienso, mando una factura por 2 pesos. Y mando un comunicado, señor, si usted no paga los 2 pesos va a ser intimado. ¿Cuánto cuesta una factura de 2 pesos? Tengo que hacer la cola 3 horas y encima de eso, mire, es que no, mire, resulta que nos equivocamos en el sistema. Y le hemos mandado la factura que yo ya pagué. ¿Cuánto cuesta eso? Pero como no me importa, total, el otro es el que hace la cola. Total, que pague el otro. Entonces, o el sacar una fotocopia, o no hacer las cosas bien, hago las cosas irreflexivas cuando pasa total, y después, si salió mal, me lo devuelve. ¿Cuánto cuesta no reflexionar en la acción? No estamos acostumbrados, y es el mayor generador de costos de no calidad, el hecho de no reflexionar antes de actuar y para actuar. Actuamos automáticamente. Todo pensamiento genera una idea y toda idea genera una acción. Si la idea es anticiparme a ver a quién va a recibir el efecto de mis acciones, estoy ya eliminando un costo oculto. No sé si satisface su pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si son tan amables, bien visible la mano. Sí, aquí el joven, por favor, aquí adelante. Aquí adelante. El señor está levantando la mano. Y allá hay otro al fondo. Un momento, por favor. Gracias, doctor Erice, por la colaboración. Buenos días. Doctor Erice, ¿conoce alguna acción de gobierno para medir la calidad? Perdón, no escuché. ¿Conoce alguna acción de gobierno para medir la calidad? Primero, ¿a qué gobierno se refiere? La calidad se mide, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que contextuar, porque una pregunta general, al hablar de una generalidad, por eso yo necesito entender qué es lo que usted necesita para saber yo poder contestarle adecuadamente. ¿Hay alguna municipalidad que haya intentado normalizar ISO? Vamos a hablar de calidad. Sí, hay 2 municipalidades en el país, la municipalidad de Maipú, en Mendoza, la municipalidad de Rafaela, en Santa Fe, que han hecho procesos justamente de mejora y han ganado el Premio Nacional a la Calidad.
Maipú fue en el 94, ¿no? Maipú ganó el Premio Nacional a la Calidad en el año 1994 y Rafaela, la Municipalidad de Rafaela lo ganó en 1996 en el sector público. Tenemos la suerte, y somos el segundo país en el mundo, el segundo después de Estados Unidos, que tenemos un Premio Nacional a la Calidad, tanto en el sector privado como en el sector público. La ley 24.127 del 26 de agosto del 92 justamente promueve la calidad a nivel del país como una forma de elevar la performance de nuestro país en ese sentido a través de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y lo interesante es que La Pampa es la primera provincia en Argentina que está lanzando justamente este gran proyecto de transformación de cultura pampeana a través del Premio Pampeano a la Calidad. Por eso es entusiasmante, son líderes en ese sentido. Ha habido otras provincias que hacen también actividades de calidad, pero es la primera provincia en Argentina que lanza como plan a nivel de gobierno el querer hacer una transformación de cultura pampeana y sobre todo que es considerada una de las provincias más sanas que existe en el país. Así que realmente lo felicito en ese sentido, ¿no? Sí existe. Gracias, Bien, gracias. La última pregunta por allí atrás, a ver si podían levantar bien la mano. Así le alcanzamos el micrófono. No sé si lo visualizan. Allá ¿Dónde el era? señor de amarillo. Un señor de amarillo. ¿Lo ubican? Sí. ¿Sí? Bien. Hola. Sí, yo quería pedirle un consejo para enfrentar la resistencia al cambio de alguien que ni siquiera sabe que se está resistiendo ni conoce el cambio. O sea, ¿cómo yo puedo implementar el cambio? Bien. Lo primero es que usted tenga claro qué es lo que quiere que la persona cambie. Por ejemplo, si es una persona que trabaja con usted, si es una persona mayor, si es una persona menor, y conocer la persona y las necesidades de esa persona. Actúe como un médico. ¿Cómo actúa un médico? Imagínese, visualícese usted como médico o visualice un médico. Le llega el paciente, o el paciente tiene resistencia a hacerse el tratamiento. Él necesita generar la empatía con la persona. Para poder usted generar un cambio, haga de cuenta que tiene que usted sembrar, ¿no?, un grano de maíz. Usted quiere una planta de maíz, pero usted tiene que sembrar el maíz, pero primero tiene que arar la tierra y saber si tiene abono. O sea, tiene que abonar el terreno. ¿Qué significaría en otros términos con esa persona? Usted tiene que ver lo que le gusta a esa persona. Entrar por donde usted sabe que le va a gustar. Si a usted le sabe que a esa persona le gusta tomar mate, tome mate con ella, no se apure en querer cambiar.